Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Como venimos haciendo en esta serie de podcasts, la propuesta es seguir revisando algunos conceptos desde la lectura de los textos lacanianos originales, y en este caso algunas ideas en relación al concepto de goce que Lacan introduce en la teoría de manera novedosa. Como sabemos todos aquellos que circulamos de algún modo por el movimiento lacaniano, es el término al que se le suele dar el mayor protagonismo en detrimento de los demás conceptos. Y esto llega al punto que por momentos parece caerse en un reduccionismo, que conduce a la pretensión de interpretar todos los fenómenos clínicos, o incluso humanos, desde la clave del goce entendido como un placer paradójico, o placer en el displacer. Es decir, que se da por sentado que con el término goce Lacan afirma que detrás de todo displacer, en todo síntoma por el cual alguien consulta, hay placer, y que al mismo tiempo esto tendría un anclaje en el cuerpo biológico, al que se le llama sede del goce. Más o menos este es el esquema que se fue cristalizando alrededor del término, pero como sucede con casi todos los conceptos lacanianos, esta versión no se corresponde con aquello que Lacan despliega en los seminarios y en los escritos. Y como el apoyo de nuestra clínica tiene que ser una teoría que tenga coherencia interna, resulta necesario que tengamos una posición no religiosa frente a un modo de transmisión que recurre a frases hechas, aforismos, y que finalmente se convierte en una jerga, por lo cual es imprescindible formularse preguntas y reconducirlas a los textos originales de Lacan. Es por eso que vamos a partir de una pregunta que de entrada cuestiona la coherencia interna de sostener que el goce significa placer en el displacer y que esto tendría su sede en el cuerpo real. La pregunta es la siguiente: si para Lacan la sublimación también es goce, ¿cómo podríamos afirmar que con ese término se hace alusión únicamente a fenómenos displacenteros? Para Lacan, tanto el síntoma como la sublimación son fenómenos vinculados al goce, con lo cual de eso tenemos que deducir que o bien es un autor muy contradictorio, o lo que circula como versión sobre el goce no se corresponde con el paradigma lacaniano. Hay dos lugares donde ustedes podrán profundizar la afirmación de Lacan de que la sublimación es goce, y una es el Seminario 16, de un otro al otro, la sesión del 12 de marzo de 1969, que en la versión de Paidós lleva por título Las dos vertientes de la sublimación, y ahí Lacan afirma que la obra de arte es el equivalente al objeto A como lugar de captura de goce. Lo mismo van a encontrar en la conferencia Joyce, el síntoma, del 16 de junio de 1975, que está en la versión Paidós del Seminario 23, el Sintóm, y allí Lacan sostiene que Joyce gozó escribiendo sus obras, y esto de ningún modo se refiere a un placer en el displacer. Con lo cual, la pregunta que se abre es: ¿a qué se refiere Lacan con un término que hace alusión a dos fenómenos tan opuestos como el síntoma o la sublimación artística? Como método para ir más allá de la transmisión aforística del psicoanálisis, es conveniente hacer una reconstrucción arqueológica de los conceptos en los textos lacanianos. Por eso voy a presentarles algunas coordenadas de una investigación que estoy llevando adelante sobre este tema. Entonces, lo que podemos verificar como punto de origen del concepto de goce en la enseñanza de Lacan es el escrito de 1960 Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, que lo van a encontrar en Escritos 2. Allí Lacan se refiere al goce en estos términos: el goce está interdicto a quien habla como tal,
o también que no puede decirse sino entre líneas. Así nos presenta entonces el autor este término nuevo en la teoría. El goce está interdicto a quien habla como tal. La palabra francesa que utiliza Lacan es interdit, que hace alusión en el contexto al entredicho, al decir entre líneas, es decir, a un efecto del significante. Con lo cual, si ustedes se remiten a ese texto en el que por primera vez su autor le brinda al término goce un alcance específico, van a encontrar que Lacan se refiere al régimen de satisfacción que se le plantea al ser hablante desde el origen, es decir, la imposibilidad estructural de que haya una satisfacción plena. Es por eso que la frase anterior la podríamos releer así: el goce o la satisfacción plena está interdicta para quien habla como tal. Lo que dirá Lacan es que el hecho de hablar somete al viviente a una satisfacción imposible. En el plano del viviente, la satisfacción sí es posible por la vía del instinto, mientras que para el hablante, todas sus necesidades están atravesadas, o como dirá en el seminario 20 posteriormente, contaminadas por otra satisfacción, la satisfacción de la palabra. Con lo cual, el camino de la satisfacción será por la vía de las pulsiones, cuyo objeto no es natural ni armónico. Para Lacan, el lenguaje produce una pérdida que es estructural, el objeto A, que inaugura una búsqueda infructuosa y que solo encontrará recuperaciones parciales o suplencias del autor. Solo se podrá suplir parcialmente esa satisfacción perdida en el origen. Es por eso que, refiriéndose a las implicaciones clínicas de esta idea, Lacan dirá en el seminario 11 que el penar de más que implica toda demanda de análisis es lo único que justifica nuestra intervención como analistas. Y esto significa que hay un penar propio de habitar lo simbólico, pero un penar no necesariamente en el sentido del displacer. Esto es lo importante que subrayemos. Es decir, que la satisfacción no será completa para el ser hablante, no será plena. Sin embargo, esto no significa que haya necesariamente un displacer en todo fenómeno humano. Es justamente en el seminario 11 sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis que ustedes van a encontrar estas referencias lacanianas sobre la satisfacción, particularmente en las sesiones que le dedica al concepto de pulsión. Así es que en la sesión titulada Desmontaje de la pulsión es donde Lacan va a oponer de manera directa el síntoma y la sublimación. Y para referirse a la sublimación se toma él mismo como ejemplo. Y dice algo así como: miren, la satisfacción en el campo del lenguaje es tan poco natural o biológica que en este momento en el seminario les estoy hablando, no estoy copulando, pero puedo alcanzar la misma satisfacción. Por eso en el psicoanálisis tenemos que poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción. Con lo cual, tanto el síntoma como la sublimación, para Lacan serán formas de recuperación de goce, pero en el caso del síntoma, esta recuperación será deficitaria. Por eso alguien consulta a un psicoanalista. Que sea deficitaria significa, muy grosso modo, que para determinado sujeto la vía de elaboración de la pérdida estructural, es decir, del objeto A, lo conduce al displacer a través de la repetición sintomática. En el extremo opuesto del síntoma, la sublimación, por ejemplo, la posesión del artista frente a la obra de arte, también es una forma de elaborar el objeto A. Una elaboración que siempre deja un resto. No habrá un libro final, un cuadro final, una canción o lo que fuere,
que dejen al autor en una satisfacción plena. Es por esa razón que en cada nueva obra se intenta acercar ese agujero imposible. Tanto el síntoma como la sublimación implican para Lacan un recorrido alrededor de la falta constitutiva del objeto A. Pero mientras en el síntoma es por la vía de la repetición de lo mismo, que en un análisis es una de las primeras maniobras del analista, leer en relación a qué trama se arma la repetición de lo mismo. Por otro lado, en la sublimación lo que se arma es un recorrido alrededor de lo nuevo. La creación es eso, es la búsqueda de lo nuevo. Y en este sentido, Lacan se pone varias veces a lo largo de su enseñanza como ejemplo en el plano de la sublimación. Por ejemplo, también cuando dice que se propuso en el seminario abordar los temas de manera diferente en cada sesión. Con lo cual podríamos inferir que el seminario, tan plagado de referencias de toda índole, fue la sublimación de Lacan. De hecho, él mismo lo dice en el seminario 16. Esto lo van a encontrar en la sesión número 24, que en la edición de Paidós está titulada como Del uno en más, y ahí Lacan dice que su seminario era su sublimación semanal. Entonces, para retomar el hilo, para Lacan, el goce está interdicto por estructura. Es no todo por efecto del lenguaje. Es un término que hace alusión a la satisfacción imposible en el campo de lo simbólico, pero no necesariamente es placer en el displacer. Lo que afirma nuestro autor es que el placer y el displacer constituyen una serie continua. Presentan entre sí la misma estructura que una cinta de Möbius, es decir, que se pasa del placer al displacer o viceversa, pero por la estructura misma de lo simbólico, que hace que nunca se pueda hacer centro en el objeto. La idea que me parece importante subrayar es que el goce, en el paradigma lacaniano, no es lo que empuja al displacer. El goce no es el mal. Por eso la sublimación también es goce. En todo caso, el goce es ese más allá, lo real como imposible lógico, que se abre como efecto de lo simbólico. Lo que está en la causa del síntoma, entonces, no es una búsqueda placentera del displacer, sino que el sufrimiento sintomático es el resultado de una posición subjetiva que Lacan llama neurosis. Es decir, el sufrimiento es causado por cierta posición frente al objeto A, que Lacan llama neurosis. No es causado por esa búsqueda masoquística del displacer. Esta es una versión reduccionista del concepto de goce que no coincide con aquello que encontramos en los textos. Seguramente en los próximos podcasts vamos a continuar avanzando sobre este tema, pero ahora podríamos decir que lo vamos a hacer a la manera de una sublimación, es decir, a condición de estar advertidos que será imposible arribar a una conclusión final, pero que en el recorrido quizás se produzca algo, por ejemplo, en cuanto a nuestra formación como analistas. Hasta la próxima.